Hola, hola. Y voy a compartir con ustedes la diapositiva que estábamos ocupando la última vez. ¿Se ve la diapo? Sí, profe, sí se ve. Se ve, ya. Entonces, en honor a las personas puntuales, vamos a iniciar la sesión de hoy. Y un par de comentarios. La clase pasada terminamos el tema estrés hídrico y ese es el límite para la prueba que tenemos el 10 de septiembre. ¿Ok? Nos vamos a juntar el viernes 10 de septiembre al primer control escrito. El contenido incluye hasta la clase de estrés hídrico. Y la sesión pasada habíamos iniciado otro tema, el estrés salino, que es el que vamos a retomar ahora. Recordarles también que en el programa dice que la semana del 15 al 17 de septiembre, del 15 al 17 de septiembre es semana libre, no vamos a tener clase. Y la próxima semana es más complicada, como ven ustedes, tenemos la primera prueba el viernes a 10 de septiembre y la entrega del primer informe escrito es para el miércoles 8 de septiembre. Ok, con esos recordatorios y recordando que tienen disponible el programa y el cronograma de la asignatura, iniciamos la presentación de hoy. Me interesa conectarme con la última frase. Esta oración dice, para evitar shock osmótico, la célula debe mantener un potencial hídrico intracelular similar al del exterior. Es decir, cuando el organismo está en un ambiente salino, y normalmente nosotros nos referimos a ambiente salino cuando es un ambiente acuoso, porque también hay situaciones en las cuales el ambiente salino es tierra, rocas, con alto contenido salino. Pero donde se manifiesta de mejor forma es en aquellos hábitats donde hay agua. Y estamos hablando de agua con diferentes grados de salinidad. Enfrentado a ese ambiente, el organismo debe mantener un equilibrio osmótico entre su interior y el exterior. Si no, entra en el proceso de shock osmótico que habíamos visto anteriormente. Y en la sesión pasada nos habíamos detenido en el análisis de esta tabla, en la cual se muestran diferentes estirpes de cianobacteria, y el autor de este trabajo le interesaba comparar contenidos iónicos a nivel extracelular y a nivel intracelular. Y se concentraba en la medición o se concentraba en la información que había en la literatura científica. Acá a la derecha están las referencias de donde salen los datos. Se interesaba en comparar contenido de cloruro de sodio extracelular, el ion sodio intracelular y el ion potasio. Y además agregaba que de acuerdo a las referencias, cuál era la metodología, la estrategia de medición que habían usado los autores. Ustedes pueden ver diferentes concentraciones de cloruro de sodio extracelular, donde está creciendo las diferentes cianobacterias, y la medición de sodio y de potasio intracelular. Aquí, cada caso es uno por sí solo. Lo que hay que hacer en estos casos es hacer una comparación para llegar a una generalización. Por ejemplo, la especie 6311 de Synechococcus se la hizo crecer a una concentración de 300 o 600 milimolar cloruro de sodio, extracelular, medio de cultivo. Cuando se midió el contenido celular de sodio, este es comparativamente muy bajo, 10
o 40, dependiendo del caso, pero el contenido de potasio es impresionantemente o llamativamente mucho más alto, 250 milimolar intracelular de potasio comparado con 300 milimolar de cloruro de sodio. Eso ya está generándonos alguna información de la que tenemos que inferir su detalle. La concentración de ion sodio es 10 o 40, es mucho más bajo que la del exterior, como ven ustedes, y también mucho más bajo que la del sodio. Si nos vamos a otro sistema, por ejemplo, concentración de 2140 milimolar, la concentración intracelular de sodio es baja comparativamente y el potasio es un poco mayor que la del sodio. Y así podemos ir revisando caso por caso y eso nos permite analizar los comentarios que yo escribí abajo de la tabla. Primero, dice, el ion sodio es el principal catión en los océanos y la mayoría de los otros ambientes salinos. Cuando nosotros hablamos de una laguna salina, normalmente esto se refiere a un alto contenido, a un contenido de cloruro de sodio. Es la sal más común que tenemos en nuestro planeta, disuelta en agua. Segundo punto, el sodio ingresa a las células bajo condiciones de hipersalinidad. Nosotros tenemos una célula habitando, creciendo en un hábitat, en un ambiente, en un medio de cultivo con alta salinidad y parte del sodio extracelular va a ingresar a la célula. Y eso lo podemos comparar, ver, con los datos de la tabla que estamos analizando. Debido a que el sodio intracelular a altas concentraciones es tóxico, las concentraciones de sodio son mucho menores que las del medio ambiente. Es decir, el organismo está en un medio ambiente de alta salinidad, parte del ion sodio ingresa, pero la célula va a tener los mecanismos para expulsar la mayor cantidad de iones sodio que tenga a nivel intracelular, porque altas concentraciones de sodio son tóxicas para los seres vivos. Por lo tanto, va a haber una maquinaria, una bomba que va a permitirle a la célula disminuir la concentración de sodio intracelular. Muchos de estos procesos consumen energía, por lo tanto, es una estrategia de sobrevivencia. Tengo mucho sodio afuera, me está entrando sodio, tengo que gastar, tengo que hacer trabajo biológico para eliminar la mayor cantidad de sodio que yo pueda. Pero por otra parte, la célula tiene que resolver el problema osmótico. Necesita tener una presión osmótica similar a la presión osmótica extracelular. Y muchos organismos acumulan ion potasio, que lo vamos a comentar en unas diapositivas más adelante. Y ustedes pueden ver que los contenidos de ion potasio en estos modelos celulares es normalmente mayor al contenido de sodio intracelular, lo que está indicando que el potasio está contribuyendo a la osmorregulación de la célula. ¿Duda? ¿Consulta? Ok. Avanzamos un poquitito más. No, profe. Sí, ok. Otra diapositiva que otra vez nos permite sacar algo de acá. Tenemos nosotros diferentes procesos metabólicos. Y frente a cada proceso metabólico tenemos unas barras que están asociadas con el nivel de concentración de sal en gramos por litro en la cual está ocurriendo el fenómeno. Procesos metabólicos y tolerancia a la salinidad. Límites superiores de concentración salina para algunos procesos bacterianos. Barra sólida, cultivos puros de laboratorio, barras abiertas, estudios en terreno. Ustedes pueden ver que las barras negras predominan porque es mucho más fácil hacer los experimentos en cultivos en el laboratorio que hacerlos en la naturaleza, en el hábitat normal del organismo. Pero hay unos pocos ejemplos que son interesantes. Por ejemplo,
El límite superior que está ocupando esta tabla es cercano a 300 gramos por litro. Si yo lo llevo a porcentaje peso-peso, perdón, a porcentaje peso-volumen, ¿a cuánto equivale 300 gramos por litro? Pregunta para ustedes. 300 gramos por litro expresado en porcentaje peso-volumen. Vamos, ¿quién calculó? Pasar de gramos por litro a gramos por 100 ml. Eso es todo lo que les estoy pidiendo. Si en 100 un litro hay 300 gramos, en 100 ml hay 30 gramos. Por lo tanto, la concentración es 30% peso-volumen. Entonces, el límite superior marcado acá es alrededor de 30% peso-volumen. 30% es aproximadamente 10 veces más que la concentración de agua de mar. Por lo tanto, estamos hablando de un ambiente hipersalino. En ese ambiente hipersalino, el aparataje enzimático metabólico de las células todavía pueden realizar fotosíntesis oxigénica, a lo mismo que la fotosíntesis anoxigénica. ¿Se dan cuenta? La barra negra llega y supera los 300, por lo tanto, hay organismos en que el proceso fotosintético oxigénico o no oxigénico puede ocurrir dentro de esas células. La respiración aeróbica, la denitrificación, son otros ejemplos más. Diferente es el caso de las fermentaciones. Este estudio está indicando de que a nivel de laboratorio, la fermentación se puede medir en cultivos hasta, digamos, 250 gramos por litro. El organismo es capaz de mantener procesos fermentativos en esas condiciones. Y así podemos seguir con algunos otros ejemplos de algunos procesos metabólicos que son un poquitito más extraños para la mayoría de nosotros. Por ejemplo, la metabolización de sulfato. Aquí tenemos niveles medidos en cultivos en el laboratorio o medidos en la naturaleza. Y en la naturaleza ustedes pueden ver de que alcanza concentraciones de hasta 300 gramos por litro. Es decir, cuando se hizo la medición en terreno, se pudo observar que habían reducción de sulfato cuando el medio ambiente tenía una concentración de 30% peso-volumen cloruro de sodio. Y así nosotros podemos seguir analizando. Por ejemplo, oxidación aeróbica de metano, la última que estoy marcando aquí abajo. En condiciones de laboratorio se ha podido medir hasta 10% peso-volumen, pero en la naturaleza los estudios han podido demostrar de que la oxidación de metano puede ocurrir a concentraciones salinas muy altas. ¿Qué estamos indicando con este grupo de datos? De que hay organismos cuyos procesos metabólicos pueden seguir funcionando en ambientes con alta salinidad, ambientes hipersalinos. Por lo tanto, si eso es así, el organismo es capaz de vivir en esas condiciones. Evidentemente que no todos pueden, nosotros no podemos. Por lo tanto, son organismos que se han adaptado a vivir en esas condiciones. ¿Y cuál es el gran problema de ellos? El problema de ellos es que hay una gran concentración de sal en el exterior. Eso genera una presión osmótica que tiene que ser compensada por el organismo intracelularmente. Veíamos que el potasio podía ser una importante herramienta basado en la tabla de datos anteriores. Ok, por lo tanto, existen organismos que son capaces de vivir en soluciones hipersalinas y a ellos le llamamos halófilos, y como la concentración de sal es muy alta, se les agrega el de halófilos extremos. Y nosotros podemos ir a la naturaleza, buscar lagunas hipersalinas y nos vamos a encontrar con la sorpresa de que hay una biodiversidad muy interesante de organismos viviendo bajo esas condiciones. No tanto como
en lagunas con baja salinidad o lagunas con agua dulce. Va a haber mucha mayor biodiversidad. En condiciones extremas, la biodiversidad se limita a todos aquellos que necesitan esa condición para vivir o los extremo tolerantes que pueden soportar esas condiciones. No están contentos, pero pueden seguir aguantando bajo esas condiciones. Extremo tolerantes. Y justamente la siguiente diapositiva nos permite conversar un poco más sobre eso. El estrés salino o estrés osmótico está íntimamente relacionado con el estrés hídrico, ya que los solutos afectan la actividad del agua. Ese es un tema que revisamos con un mínimo grado de profundidad en las sesiones anteriores. Pero vale la pena recordar, el organismo está bajo estrés hídrico. Está bajo estrés hídrico porque hay un estrés osmótico. Y eso tiene que ver con solutos disueltos en agua y la actividad del agua, es decir, la disponibilidad de agua para el organismo vivo. Y lo hemos mencionado como 3 veces ya, se requiere de una adaptación osmorregulatoria, adaptación osmótica. Y la información que se dispone hasta ahora es de que existen dos estrategias para un ambiente salino exterior a la célula. La estrategia la sal adentro y la estrategia la sal afuera. La salt in y la salt out. En aquellos organismos que utilizan la estrategia salt in, ellos acumulan altas concentraciones de potasio intracelular que permiten que se genere una equivalencia osmótica con el exterior. La tabla anterior, la primera que vimos ahora, mostraba que las células de esas cianobacterias tenían una concentración de potasio muy alta comparada con la concentración de sodio intracelular. Es decir, había una acumulación de potasio. Y probablemente para este tipo de organismo la acumulación de potasio es más que suficiente. Logran resolver el problema osmótico acumulando potasio. Y el potasio es mucho, mucho más amigable que el ion sodio. Por lo tanto, ellos van a tener una alta concentración de potasio, en algunos casos muy cercano, muy equivalentes a la concentración extracelular de cloruro de sodio. Por lo tanto, la estrategia SALT-IN es muy simple y directa de entender. La importancia del potasio intracelular. Comparativamente, la segunda es la estrategia SALT-OUT, en la que el organismo que es capaz de vivir en un ambiente salino y utiliza la estrategia SALT-OUT, significa que intracelularmente tiene un contenido salino normal, bajo. Pero la estrategia de regulación osmótica es consecuencia de la acumulación de una molécula orgánica, de una o más moléculas orgánicas que reciben el nombre de soluto compatible. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos estrategias mirándolo desde el punto de vista de la célula? En la estrategia SALT-IN, la célula vive con un citoplasma con un alto contenido de sal. En la estrategia SALT-OUT, la célula tiene una baja concentración de sales. En el primer caso, la acumulación de potasio obliga a la célula a realizar todos sus procesos bioquímicos en presencia de una alta salinidad. Ustedes pueden recordar que cuando hablamos de concentración de sal, hay un término químico equivalente, o por lo menos que nos acerca a el tema alta salinidad, que es fuerza iónica. Si no se acuerdan, anoten ahí en una esquina de su cuaderno, revisar fuerza iónica. La fuerza iónica es una medida del contenido de sal de un sistema.
En células como las nuestras, o como célula vegetal o una bacteria, nosotros podemos medir la fuerza iónica intracelular. En organismos que no están adaptados a vivir en alta salinidad, por ejemplo nosotros, nuestras células, tenemos un contenido de sal comparativamente mucho más bajo y todas nuestras moléculas, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, polisacárido y todas las demás moléculas orgánicas que andan dando vuelta dentro de nuestras células funcionan a una fuerza iónica determinada. Cuando el organismo es capaz de colonizar y es un extremófilo que vive en medios ambientes con salinidad extrema, utilizan la estrategia Salt-In, acumulan potasio y por lo tanto ahora toda la maquinaria bioquímica va a tener que trabajar con altas concentraciones de potasio. Y me devuelvo un segundo. Es posible que ustedes recuerden cuando en alguna de las clases se conversaba sobre estructura y estabilidad de proteínas. Uno de los problemas de las proteínas es la salinidad. Cuando la salinidad aumenta en el laboratorio, por ejemplo, tenemos una solución de proteína y empezamos a agregarle sal disuelta en un tampón, de pronto la proteína precipita porque pierde solubilidad. El agregar la sal hace que no haya agua suficiente para mantener soluble a la proteína. Entonces, aquellos organismos con estrategia Salt-In van a necesitar proteínas, incluyendo a las enzimas y otras moléculas orgánicas, que sean capaces de ser estables a alta salinidad, a alta fuerza iónica. Que las enzimas de esas células puedan trabajar con altas concentraciones de potasio alrededor de ellas. Por lo tanto, ahí hay un problema que lo han resuelto los organismos extremotolerantes, halotolerantes, perdón. Sí, los organismos que son capaces de tolerar alta concentración de sal intracelular. Pero aquellos organismos que utilizan la estrategia Salt-Out no tienen ese problema, porque la fuerza iónica interna es comparativamente mucho más baja. Por lo tanto, la maquinaria celular está trabajando a concentraciones bajas de salinidad. Y la estrategia Salt-Out nosotros la encontramos principalmente en representantes bacterianos y eucariontes. La estrategia Salt-In es muy común en el otro dominio de la vida, las arqueas. Las arqueas son muy parecidas a las bacterias, son distintas, son un dominio de la vida distinto, y ellos a través de los procesos evolutivos, han favorecido la estrategia Salt-In. En cambio, organismos más complicados como los eucariontes y muchas bacterias han evitado el ingreso de sal o la acumulación de sales, potasio por ejemplo, y lo han reemplazado por la acumulación de una molécula orgánica o un soluto compatible. Ambas estrategias son de alto costo energético. ¿Cuál de las dos es más costosa? ¿Qué creen ustedes? Yo creo, profe, que la sal-in. ¿Algún comentario? ¿Algún argumento que se te ocurra? Debido a que necesita como tanto necesita como de proteínas que le ayuden a la célula a traspasar desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. En cambio, la sal aún no necesita como un intercambio en sí. Ok. Dicho en mis palabras, una célula que tiene estrategia Salt-In va a necesitar un mayor gasto energético porque los sistemas de bombeo de iones sodio debería ser más abundante porque necesitan eliminar sodio. ¿Te pude interpretar bien?
¿Eso? Sí, profe, eso. Ok, y evidentemente las bombas necesitan proteína, las bombas de sodio y potasio necesitan proteína y por lo tanto va a necesitar proteína. ¿Qué pasa con una célula con estrategia sold out en presencia de un medio con alta salinidad? ¿Qué va a hacer con el ion sodio intracelular? Lo va a tratar de expulsar. Lo mismo que las células con estrategia SALT-IN. No se pueden permitir altas concentraciones de ion sodio. Ambos tipos de células. Las arqueas, las bacterias y las células eucariontes. Por lo tanto, ambas tienen sistemas de bombeo de sodio. Por lo tanto, no es la mejor respuesta a preguntarnos cuál de las dos estrategias es más costosa, porque gasto energético van a tener los dos tipos de células. ¿Aceptas ¿qué es lo que es? ¿Mi argumento en contra de tu respuesta? Sí, profe, sí, 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 que lo perfecto. capto. Ahora, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que tú pensaste y lo expresaste, lo dijiste. No te lo guardaste y te la jugaste en una prueba, ¿no es cierto? Porque esa podría haber sido la respuesta. O sea, no haber contestado, haberte quedado con una idea en la cabeza sin saber si era correcto o no era incorrecto. En consecuencia, siempre es mejor preguntar, comentar, opinar, sobre todo cuando el profesor le está dando la oportunidad. A veces hay profesores que se largan a hablar y da a lo menos un poco de temor de tenerlo para preguntar. Pero hay otro tipo de profesores que están incentivando el preguntar el comentario de los alumnos y tienen que aprovecharlo ustedes, ¿ya? Como en el caso que les doy ahora. ¿Alguien tiene alguna idea para saber cuál de las dos estrategias es la que más ATP, más energía gasta la célula comparada con la otra? ¿El acumular potasio o el acumular solutos compatibles como estrategias? Bueno, se quedan en espera de mi respuesta. Ok. Ok. De acuerdo al orden que tengo las diapos, la respuesta todavía está pendiente. Lo que puse a continuación fueron una serie de características. Por ejemplo, la estrategia 1, el SALT-IN. Se genera una gradiente iónica. Ustedes pueden entenderlo ahora un poquito mejor. Alta concentración de iones potasio exterior y baja concentración de potasio intracelular. Eso es una gradiente separada por una membrana, ¿cierto? Una membrana semipermeable. La concentración salina, la fuerza iónica intracelular, debe ser equivalente al exterior para que la célula se mantenga viva. Los representantes del dominio arquea incluye organismos halófilos aeróbicos extremos de la familia de las halobacteriales. Y también hay ejemplos de representantes de bacterias. El Salinobacter ruber es una bacteria anaeróbica que acumula iones potasio. Pero en el mundo de las arqueas y las arqueas que son capaces de colonizar aguas hipersalinas, vamos a encontrarnos con que ellos generan esta gradiente iónica. Por otro lado, alta concentración de iones potasio en el interior y baja concentración de potasio en el exterior. Entonces, y volviendo al comentario de uno de sus compañeros, esta célula va a tener que trabajar bastante en las bombas de sodio y potasio. Va a atrapar potasio hacia el interior, va a eliminar sodio hacia el exterior. Es un consumo energético constante que va a tener esa célula porque está en un ambiente extremo. La mayoría de estos tipos de organismos que usan la estrategia número 1
no usan solutos osmóticos orgánicos, como lo de la estrategia número 2. La gradiente de cloruro de sodio en el exterior versus una de cloruro de potasio en el interior, lo acabo de decir. Y las concentraciones pueden ser masivas, concentraciones molares de sodio y de potasio, sodio en el exterior, potasio en el interior. Hay un alto costo energético para mantener la gradiente iónica. Eso se conecta en gran parte con el comentario que hacía uno de ustedes hace un minuto atrás. Ambos tipos de células necesitan bombear sodio y potasio, ¿ya? Pero ese bombeo de sodio y potasio, una para un lado y el otro para el otro lado, consume energía. Otro detalle importante, enzimas halotolerantes. La maquinaria intracelular está adaptada a alta salinidad. Este es un punto clave. ¿Qué significa esto? Significa que las concentraciones de cloruro de potasio o de potasio en general, concentraciones molares intracelular, hacen que la maquinaria celular trabaje a esas concentraciones, a esa fuerza iónica. Por lo tanto, tiene que estar adaptada a esa salinidad intracelular, en particularmente de potasio. Por lo tanto, tiene que haber ocurrido una adaptación a lo largo del proceso evolutivo. ¿Qué tipo de adaptaciones podemos revisar nosotros que los estudios en las haloarqueas, halófilas extremas, se han estudiado? Por ejemplo, las proteínas tienen un alto contenido de aminoácidos ácidos. Cuando nosotros aislamos o cuando los autores de los trabajos han aislado, purificado y estudiado la composición aminoácidica de las cadenas polipeptídicas, se encuentran con residuos aminoácidicos que son mayoritarios comparado con lo que se observa en el mismo tipo de proteínas de células que viven en un ambiente de baja salinidad. También se ha observado un bajo contenido de aminoácidos hidrofóbicos o de residuos aminoácidicos hidrofóbicos, alto contenido en serina y treonina, mantención y conformación activa dependiente de la alta salinidad. Estas proteínas que estos organismos que utilizan la estrategia 1, SALT-IN, presentan proteínas que mantienen su estructura tridimensional, su conformación nativa, a alta fuerza iónica y por lo tanto realizan su rol biológico. Por ejemplo, enzimas catalizan reacciones a alta salinidad intracelular. Por lo tanto, es evidente que para que un organismo haya alcanzado a ocupar la estrategia número 1, ha tenido que modificar estructuralmente gran parte de la maquinaria bioquímica intracelular. Un trabajo de revisión, un mini review en una revista de microbiología ambiental, en la que el autor preparó una tabla parecida a la que veíamos nosotros anteriormente y nos muestra ahora el caso de las arqueas. Concentración intracelular de sodio y potasio al interior de las células de arqueas. La concentración está expresada en concentración molar, está la concentración externa de sodio y la concentración interna de cloruro de potasio o de potasio, con las referencias correspondientes que aparecen en el paper. Y aquí tenemos nosotros el organismo, tenemos una variedad de arqueas. Concentración, veamos la tercera, limpiecita acá. Una concentración 1 molar en el exterior de la célula, 1 molar ion sodio, presenta en el interior una concentración levemente inferior a 1 molar de potasio intracelular. El contenido de potasio es altísimo, muy similar al contenido de sodio extracelular. Evidentemente que la célula ha logrado un equilibrio osmótico entre el interior y el exterior y está manteniendo una gradiente de concentración a través de sus membranas, de su envoltura celular.
La penúltima, el Halobacterium salinarium, crecido a 4 molar cloruro de sodio, 4 molar ion sodio, presenta un contenido intracelular levemente superior, 4,6 molar de potasio. Está indicando que la concentración de potasio en esa célula es masiva, masiva. Otros casos, concentración de potasio 3 en el exterior, concentración de potasio 1 en el interior. Aquí esta célula presenta una concentración de potasio inferior a la concentración externa de ion sodio. ¿Eso qué podemos inferir de aquí? Sin saber nada más, podemos inferir que la concentración intracelular de potasio no sería suficiente por sí sola para resolver el problema osmótico. Entonces sería interesante estudiar en este organismo qué otro tipo de metabolito se está acumulando cuando el organismo está creciendo bajo una concentración 3 molar de sodio. Y eso nosotros lo podríamos averiguar si estudiamos el contenido de la referencia número 18 que aparece en este artículo. Y así, sí, dígame. ¿En realidad no puede ser cloro, o sí? Repítelo, ¿cómo? De casualidad, que el metabolito que puede estar el organismo, el último, ¿sería cloro o no? Ah, sí, pero el cloro va a estar presente, definitivamente, porque además la vida es complicada. Si entró potasio, si entró ion potasio, hay un exceso de cargas positivas dentro de la célula. Ese exceso de cargas positivas va a tener que ser equilibrado y por lo tanto la célula va a tener también una alta concentración de aniones, entre ellas el cloruro, para compensar el exceso de carga positiva de los iones potasio. Por lo tanto, no es sorprendente que en el interior de estas células haya una gran concentración de iones cloruro. Pero a lo menos sería equivalente a la del potasio. En otras palabras, la concentración intracelular sería cloruro de potasio, 1 molar, 1.1 molar cloruro de potasio. Aquí los pies de tabla no nos hablan de ese detalle. Ok, entonces, en relación a tu duda, sí, hay iones cloruros dando vuelta dentro de la célula, así como hay sulfato y una serie de aniones orgánicos. Recuerda tú que los ácidos orgánicos que tenemos dentro de nuestras células, al pH intracelular, se disocian y están en la forma de aniones. Ascorbato, palmitato, qué sé yo, se me olvidó ejemplos de ácidos orgánicos. Lactato, por ejemplo, y así la gran mayoría de los, o prácticamente todos los ácidos orgánicos, como son ácidos débiles, se disocian a pH 7 y por lo tanto anda mucho anión dando vuelta que le va a permitir a la célula compensar ese exceso de carga positiva que significa tener concentraciones molares intracelulares de un ion positivo. Por lo tanto, todavía yo dejaría pendiente la tarea de cuál es el soluto compatible que está acumulando N ocultus para compensar la baja concentración de potasio comparado con otros organismos que tienen concentraciones mucho más altas. ¿De acuerdo? Y eso lo dejamos como una pregunta pendiente, porque no nos vamos a sorprender de que también este tipo de organismos que acumulan potasio también acumulen solutos compatibles orgánicos para compensar la presión osmótica. Concentración extracelular de cloruro de sodio expresado molar va de 0 a 3 molar y tenemos acá la concentración intracelular de potasio. Y tenemos 3 organismos que han sido estudiados. Metanobacterium, que es el cuadrado, el símbolo cuadrado, Metalohalophilus portucalensis, el
el de los datos de el círculo cerrado. Y el círculo abierto está ahí arriba, el termolithotrophicus, el M-lithotrophicus. Ahora, yo se los presento en una prueba y trato de hacerles algunas preguntas inteligentes para que ustedes me contesten. No voy a hacer las preguntas, sino que lo vamos a hacer al revés. Y para eso yo necesito que ustedes compartan conmigo vuestros micrófonos. Necesito que interpreten los resultados. Seleccionen un set de datos e interprétenlo. Estamos viendo concentraciones crecientes de sodio versus concentraciones crecientes de potasio intracelular. Y estamos hablando de 3 tipos de organismos, diferentes entre ellos. Entonces, yo puedo decir, interprete los datos que se entregan en los círculos abiertos. Esta que estoy marcando yo con el cursor. Esta línea recta que estoy marcando. Ese corresponde al organismo M. thermolithotrophicus, estudiado por los autores de este trabajo. Ellos hicieron las mediciones, las pusieron en una figura y lo publicaron. ¿Quién puede interpretar este resultado de los círculos abiertos? Podría ser, profe, mientras la concentración extracelular de cloruro de sodio aumente, también aumenta dentro del microorganismo la concentración intracelular de potasio. Absolutamente correcto. Quizás sugerirte que la próxima vez partas diciendo a medida que. Resulta un poquitito mejor que decir mientras. Captura ese consejo. A medida que aumenta la concentración extracelular de cloruro de sodio, la concentración intracelular de potasio aumenta linealmente. Y uno hasta podría ver si hay una relación directamente proporcional. Pero es un incremento lineal. Yo subo el sodio, me aumenta el potasio. Subo el sodio más, me aumenta más el potasio. Subo por tercera vez el sodio, me aumenta mucho más el potasio. Sigo subiendo el sodio, me sigue aumentando el potasio. Ahí tenemos una interpretación simple y directa. Pero el experimento termina en 1 molar cloruro de sodio. El experimento, los autores terminaron el experimento acá, o concentraciones mayores a 1 molar no fueron presentadas, porque a lo mejor el organismo no es capaz de resistir concentraciones mayores a esa. Pero eso es especulación mientras uno no lea el paper, ¿no es cierto? Por lo tanto, el experimento terminó hasta 1 molar. Ok. ¿Qué pasa con el organismo estudiado cuyos datos están representados por los cuadrados cerrados? A medida que aumenta la concentración de cloruro de sodio extracelular, ¿qué pasa con la concentración de potasio? Disminuye de forma significativa. No, señor. Cuando tú uses el término significativo, significa que ocupaste una herramienta estadística. Otro consejo, ser cuidadoso con el término significativo. Tú usas el término significativo cuando estás haciendo comparaciones que están basadas en herramientas estadísticas. Aquí lo que nosotros tenemos son datos numéricos solamente. Fíjate que ni siquiera hay desviación estándar ni nada por el estilo en el trabajo. Entonces, no hay diferencias significativas acá.
o no podemos concluirlo. Más aún, cuando esto sucede, significa que la diferencia que hay entre estos tres primeros cuadraditos es muy pequeña. Fíjate, 0,6, 0,2, 0,1 alcanzo a leer. Prácticamente lo mismo. Entonces, a medida que aumenta la concentración extracelular de cloruro de sodio, la concentración de potasio intracelular permanece prácticamente idéntica. Fíjate. Los cambios son menores. Más aún, subió levemente de 0,6 a 0,2 y luego baja a 0,1 y después cae a cerca de 0. A medida que aumenta la concentración de potasio, perdón, de cloruro de sodio, la célula pierde potasio intracelular, disminuye violentamente. Ese es el comportamiento que tiene el organismo llamado Methanobacterium thermoautotrophicum. Algo pasó con el cloruro de sodio y su relación con el potasio. Si quisiéramos saber más, tendríamos que ver si los autores del paper nos entregan más información. No es mi intención ahora, sino que utilizar este dato de la literatura científica para mostrarles a ustedes cómo los investigadores pueden aproximarse al estudio del efecto de la salinidad y la osmorregulación en los organismos. Yo voy a medir potasio intracelular, perfecto. Si aumenta a más de 0,5 molar cloruro de sodio, el contenido de potasio prácticamente se hace 0. Entonces, ¿este organismo es capaz de vivir a esa salinidad? Y si es capaz de vivir a esa salinidad, ¿cuál es la estrategia osmorregulatoria que está ocupando? Da la impresión de que no es el potasio. ¿Se dan cuenta? Con esos dos antecedentes, nosotros podemos ver el efecto de la concentración salina en Metanohalophilus portucalensis. A medida que aumenta la concentración de cloruro de sodio y estamos a nivel de 1 a 3 molar extracelular, la concentración de potasio es muy alta y va aumentando también en forma lineal. Por lo tanto, aquí tenemos dos organismos que responden a la alta concentración de sal, aumentando la concentración de potasio. Y tenemos un ejemplo de un organismo que debería estar ocupando una estrategia que no corresponde a la estrategia SALT-IN. ¿Consulta? ¿Comentario? Estrategia número 2. Los solutos compatibles. Soluto orgánico compatible. La célula vive a una baja salinidad intracelular, perfecto, fuerza iónica baja, no acumula potasio, pero posee moléculas orgánicas tomadas desde el exterior o sintetizadas por la misma célula. Resultado de esto, no necesita proteínas especiales adaptadas a trabajar, a funcionar a alta salinidad. Presenta un alto costo para mantener alta concentración de solutos compatibles. Volvemos un paso más atrás. Los solutos compatibles pueden provenir del exterior o pueden ser sintetizados por la célula. Entonces, una célula que acumula solutos compatibles orgánicos va a tener que gastar energía para mantener en el interior los solutos compatibles. No los puede perder. Hay moléculas orgánicas que pueden cruzar la membrana citoplasmática. La concentración intracelular de solutos compatibles es alta. Afuera es baja. Por lo tanto, la célula podría perderlos si cruzan la membrana. Por lo tanto, va a tener que realizar una tarea importante para mantener la alta concentración de solutos compatibles. ¿Cómo lo puede hacer? Un bombeo constante de moléculas orgánicas que vienen desde afuera hacia el interior, o, como dice el sistema aquí arriba, un trabajo de biosíntesis constante
para mantener la alta concentración del soluto compatible. Y fíjense, se requiere de rutas metabólicas para la síntesis de estos osmolitos, sinónimo de una molécula orgánica que trabaja en el proceso de osmorregulación. Es un osmolito de osmosis, presión osmótica, molécula orgánica, osmolito. Entonces, una célula con la estrategia número 2 tiene que concentrar moléculas orgánicas en su interior porque la fuerza iónica intracelular es baja, no acumula potasio. Y el sodio que entra lo tiene que eliminar. Por lo tanto, tiene que estar recuperando moléculas orgánicas específicas desde el exterior o tiene que tener la ruta metabólica para sintetizar estas moléculas y estar sintetizándolas constantemente para mantener una concentración alta de modo de compensar la presión osmótica exterior debido a la alta salinidad por cloruro de sodio. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Qué son y quiénes son estos osmolitos, estos solutos compatibles? El soluto es compatible, la palabra compatible la definimos acá, porque cuando están a altas concentraciones, concentraciones molares, permiten la función eficiente de las biomoléculas que están dentro de la célula, entre ellas y en particular a las enzimas. Recuerden ustedes que las enzimas, como biocatalizadores, están aumentando la velocidad de las reacciones bioquímicas. Por lo tanto, la célula, para permanecer sana, necesita enzimas activas. Estas enzimas activas están rodeadas de una alta concentración de solutos compatibles. Y la enzima todavía sigue funcionando. Por lo tanto, el soluto, el osmolito, es compatible con la función de las enzimas. La misma historia para la estrategia número 1, pero en ese caso las enzimas son eficientes cuando trabajan a una alta concentración iónica de potasio. ¿Quiénes son? Son moléculas de bajo peso molecular, son solubles en agua, aun cuando están a alta concentración. Recuerden ustedes que muchas moléculas tienen problemas para disolverse en agua cuando están a alta concentración. No presentan encarga neta al pH intracelular. Presentan una gran diversidad química. Un mensaje que nos dice que no es solo un tipo, sino que son varios tipos. Y la concentración del soluto compatible va a depender de la concentración de sales en el medio ambiente. A mayor salinidad exterior, mayor concentración de solutos compatibles. ¿Quiénes son? Alcoholes, azúcares, aminoácidos, aminas y otros, conocidos o por descubrir. Dentro de los alcoholes, el glicerol, el arabitol, azúcares derivados, sacarosa, trealosa, son nombres que ya hemos conocido anteriormente. Agregamos otro, el glucosilglicerol, diversos aminoácidos y derivados de aminoácidos, en aminas cuaternarias como las glisilbetaínas y otros, como les decía, que no caen en las categorías anteriores, pero son conocidos, y otros que sabemos que deberían estar ahí, pero todavía no se ha descubierto quiénes son. Una figura extraída de un trabajo que dice allá arriba, por si no lo van a alcanzar a leer ahora, dice azúcares y polialcoholes bacterianos usados en el balance osmótico y sus contrapartes de arqueas. Entonces, aquí tenemos una variedad de diferentes organismos donde nosotros podemos identificar solutos compatibles que son propios de cada uno de ellos. A veces hay una combinación de ellos, pero aquí el autor se fue a decir cuál era el soluto compatible que pudieron encontrar, por ejemplo, en la de una liela, que también es conocida por nosotros, y encontraron que acumula glicerol.
Hay ejemplos en cianobacterias, en hongos y en levaduras que cuando crecen a altas salinidades, en medios con alta salinidad, acumulan glicerol. Me salto aquí abajo y dice cianobacterias, plantas y arqueas acumulan trealosa. La sacarosa por cianobacterias, plantas y animales. Diglicerilfosfato, dimioinositolfosfato, glucosilglicerato, manosilglicerato, manosa sucrosa, sulfoalosa, etc. Ya ustedes tienen una primera visión acerca de la estructura química de estas moléculas orgánicas. Son pequeñas, no tienen una carga neta excesiva. Aquí hay una que tiene una carga neta negativa debido a este grupo fosfato. Probablemente va a haber un catión ahí que se le va a aproximar y se va a transformar en una molécula eléctricamente neutra. La mayoría de ellos no tienen carga neta al pH intracelular, como era una de las características que yo había presentado en la diapo anterior. ¿Apréndanselo de memoria? No, no se lo aprendan de memoria. Evidentemente no tiene sentido. Sí, ¿qué podemos decir? Una característica de los solutos compatibles es que son moléculas orgánicas, que son pequeñas y que son químicamente diversas. Es lo mínimo que podemos extraer de este tipo de información. Distribución de aminoácidos comunes y sus derivados que actúan como osmolitos en arqueas. Alfa-aminoácidos, glutamato, glicinbetaína, beta-aminoácidos, beta-glutamato, beta-glutamina, N-acetil-beta-lisina, donde arquea tanto, arquea tanto, arquea tanto, arquea tanto, arquea tanto. El dominio arquea, como ustedes ven, es un modelo espectacular para el estudio de organismos extremófilos. Un gran número de arqueas están presentes viviendo en ambientes extremos. Y por lo tanto, la literatura científica nos permite, nos entrega mucha información sobre el mundo de las arqueas. Aquí pueden ver ustedes las estructuras químicas nuevamente. Son moléculas pequeñas, moléculas orgánicas y que no presentan carga neta. Si tienen una carga positiva, hay una carga negativa cercana, como típico de los aminoácidos, alfa o beta aminoácidos. Aquí tienen ustedes otro rol que cumplen los aminoácidos en los seres vivos. ¿Alguna vez se enfrentaron ustedes a la pregunta, ¿por qué son importantes los aminoácidos? Y toda persona con un cierto nivel de educacional les va a contestar de que los aminoácidos son importantes porque forman las proteínas. Lo cual es correcto, pero es incompleto. Los aminoácidos están cumpliendo una serie de roles dentro de la célula. Hay aminoácidos que actúan como, ¿cómo se llaman? Como precursores de hormonas sexuales, por ejemplo, en los mamíferos superiores. A partir de un aminoácido se obtiene una hormona. Hay otros que actúan como, ¿cómo se llama la molécula que conecta neurotransmisor? Ahí está. Otros aminoácidos actúan como neurotransmisores o van a transformarse en neurotransmisores. Y acá tenemos ejemplos de aminoácidos que actúan como en los procesos de osmorregulación en la célula, simplemente acumulándose para producir presión osmótica interna equivalente a la presión osmótica externa en estas formas de vida. Algunos solutos orgánicos compatibles encontrados en microorganismos halofílicos y halotolerantes. Año 99, Oren, aspectos bioenergéticos del halofilismo. Una revista, Microbiology and Molecular Biology Reviews. Glicerol, glicinbetaína, ectoína, glucosilglicerol, 2-sulfotretalosa, trealosa, sacarosa. Variedad química, tamaño pequeño, sin carga. ¿Y cuál es la gracia? La célula es capaz de
capturarlos del exterior, si es que están ahí, o sintetizarlos. Es decir, para tener la estrategia osmorregulatoria número 2, la salt out, la célula tiene que tener las rutas metabólicas para la biosíntesis de él o los osmolitos necesarios. Cepas viviendo en agua dulce, cepas moderadamente alotolerantes y cepas halofílicas. Sacarosa y trealosa como sistemas de protección al choque osmótico, glucosilglicerol, glucosilglicerato, derivados de azúcares, glisilbetaína, derivado de aminoácidos, glutamato betaína, derivado de aminoácidos. ¿Dónde los encontramos? Principalmente en organismos halofílicos. Eso no significa que organismos halofílicos no puedan sintetizar trealosa, pero probablemente van a preferir, o durante la evolución han preferido mantener la ruta metabólica para este tipo de solutos compatibles. Energía. Una pregunta que yo se los planteaba hace varios minutos atrás. Acerquémonos un poquitito a él. Enfrentado a una tabla, señores, señoritas, lo que primero vemos nosotros son los ejes. Y se los digo por si tengo la mala ocurrencia de ponerles gráficos en una pregunta de prueba. Una de las barras me dice cantidad de ATP necesario. 20, 40, 60, 80, 100, cualquiera sea la unidad. Hacia arriba va subiendo el consumo de ATP. Eso es lo que me está diciendo el eje Y. El eje X me está mostrando diferentes solutos compatibles y me muestra dos tipos de tablas, perdón, de barras, dos tipos de barras. Una barra abierta en la que me dice que la biosíntesis va a ocurrir a partir de la molécula de CO2 y barras sólidas que me dicen que la biosíntesis va a empezar a partir de la molécula de glucosa. Y tenemos diferentes tamaños de barras blancas y barras oscuras. Evidentemente, mi pregunta de prueba sería, interprete este gráfico. Supongan que están frente a una prueba. Equivóquense ahora. O denme la respuesta correcta. ¿Quién puede interpretarme la barra? Ahora, ¿qué hace uno? Uno toma un set de barra, por ejemplo, glicerol, y lo compara. Y luego puede seguir haciendo comparaciones con los otros sistemas de barra. Cuando uno quiere hacer el estudio rápido y completo de todas las barras, puede ser mucho más confuso. Mi sugerencia es, detengámonos y concentrémonos en el caso glicerol y veamos qué conclusión sacamos de ahí y veamos si esa conclusión la podemos aplicar a los otros osmolitos. Escucho. Profe, cuando habla de barras abiertas se refiere a la barra blanca, ¿cierto? Las blancas, sí. Ah, ya. Así es, perdonen, claro. Y, la blanca y la oscura. La abierta y la negra, sí. Entonces, el glicerol es un ejemplo de soluto compatible y se necesita energía para sintetizarlo. ¿Qué pasa si la síntesis parte a partir de CO2 o si la síntesis parte desde una molécula ya formada como es la glucosa? Perdón, adelante. Van a existir diferencias de gasto energético. Era justamente lo que iba a decir. Las barras, el comparar este par de barras, me está hablando de gasto energético. En otras palabras, la barra blanca me llega a 30 y la barra negra me llega a aproximadamente 20. 30, 20.
En la barra blanca hay más gasto de energía, hay más gasto de ATP. La barra blanca empieza de CO2. Por lo tanto, un organismo va a sintetizar glicerol a partir de CO2 y por lo tanto va a gastar más energía que si el glicerol lo deriva de una molécula que ya existe, glucosa. El glicerol, por si ustedes no se acuerdan, es una molécula orgánica de 3 átomos de carbono. La glucosa es una molécula orgánica de 6 átomos de carbono y el CO2 es una molécula inorgánica de 1 átomo de carbono. Para sintetizar glicerol necesitamos juntar 3 carbonos. ¿Y dónde gastamos más energía? Cuando tenemos que tomar CO2 ambiental y pegarlo, por ejemplo, a través de la fotosíntesis y otro proceso para sintetizar glicerol. O tomar glucosa, que ya está formada, y ubicar a las enzimas adecuadas que me rompan la glucosa, por ejemplo, las enzimas de la glicólisis, me rompen la glucosa en 2 fragmentos de 3, y esos fragmentos de 3, por la acción de otra enzima, se puede transformar en glicerol. Por lo tanto, el gasto energético es mucho menor. Con ese análisis, ustedes pueden ahora comparar lo que sucede con los otros solutos orgánicos. Y sin demasiada profundidad, nos podemos dar cuenta de lo que le ocurrió al caso glicerol, se aplica a todos los demás. Es más barato energéticamente partir de una molécula orgánica, glucosa, que partir de una molécula inorgánica, CO2. Por lo tanto, es más barato energéticamente, quise decir. ¿De acuerdo? El gráfico es simple y su interpretación también es simple. Puede que les haya costado un poco, pero con mi interpretación y con la ayuda de algunos de ustedes, hemos logrado interpretar este gráfico. La estrategia número 1, abreviada generación de una gradiente iónica con sales en el interior, una alta concentración de sales en el interior, dice, el costo energético es de aproximadamente 0,5 a 0,7 ATP por molécula de cloruro de potasio acumulado. Esto no viene de mi imaginación, sino que viene de este trabajo, del trabajo del profesor Oren, publicado a finales del siglo pasado, 20 años atrás, que se dedicó a estudiar la biología de los halófilos desde un punto de vista energético. Y en ese paper, en ese review, él llega a estos números. Y por eso él lo dice y yo lo pongo, aceptando errores e inexactitudes en el cálculo, él llega a estos números, entre 0,5 y 0,7. O sea, por cada ion potasio dentro de la célula gastó medio ATP o un poco más. Tal nivel de gasto es solo una pequeña fracción de lo que gasta la estrategia número 2, la de los solutos compatibles. Aquí está la respuesta. La estrategia número 2 es más cara, hay mayor gasto. Aun cuando a nosotros nos sorprende que se esté gastando un ATP por cada 2 potasios, esto es una pequeña fracción de energía comparado con lo que gasta la estrategia de los solutos compatibles. Sin embargo, esta estrategia no es ampliamente usada en la naturaleza. ¿Por qué? ¿Cuál? La estrategia número 1. Está presente mayoritariamente en las arqueas y en el dominio bacteria hay unos pocos ejemplos. Pero en el mundo de las bacterias y en el mundo de los eucariontes, la estrategia número 2 es la que se usa, pero es la más costosa energéticamente. ¿Por qué? ¿Por qué bacterias y eucariontes durante la evolución decidieron usar la estrategia número 2,
aun cuando no es, aun cuando es la más cara. La respuesta, en parte, dice, una alta concentración salina intracelular necesita que todos los componentes intracelulares estén adaptados para funcionar a esa salinidad. Es decir, la célula tiene que estar sintetizando un set completo de componentes estructurales y funcionales de la célula adaptados a vivir en presencia de solutos compatibles. Perdón, adaptados a vivir a alta concentración de potasio. Una alta concentración salina intracelular necesita de la adaptación de todos los componentes intracelulares para funcionar a alta salinidad. Combinando la información anterior con la de esta diapositiva, tenemos el gráfico que ya revisamos con un mínimo de profundidad y dice, el glicerol parece ser el soluto ideal. Menor costo energético, alta solubilidad en agua. De todos ellos, es el que menor gasto le produce a la célula, ya sea a partir de glucosa o ya sea a partir de CO2. Comparado con todos los demás, es el de menor gasto. Por lo tanto, sería el soluto ideal. Sin embargo, solo es utilizado por microorganismos halófilos del dominio Eukarya. ¿Por qué? ¿Qué me entrega esta información? Que el glicerol es la herramienta de adaptación osmótica preferida por los organismos eucariontes. ¿No puede ser, profe, por la formación de los lípidos? A ver, ¿puedes agregarme algo más para ver si te puedo entender un poco más la respuesta? Lo relacionaste con síntesis de lípidos. Correcto. Interesante, sí, interesante, ya. ¿Puedes agregar algo más? Que, ¿Cómo hiciste esa conexión? Glicerol con la formación de los triglicéridos. Ajá, perfecto. Pero no sabría decir, pero... No, es una muy buena especulación. Evidente. Ahí tienes una hipótesis, ¿tú te das cuenta? Acabas de generar una hipótesis con eso. ¿No? Y esa hipótesis habría que llevarla al laboratorio para probarla, o antes de eso, revisar toda la literatura porque a lo mejor alguien ya lo ha respondido. La relación que hay con la biosíntesis de triglicéridos. Ok. Parte de la respuesta está dada a nivel de membrana. Las membranas celulares deben adaptarse para evitar que un soluto que cruza libremente la membrana quede retenido intracelularmente, una barrera de permeabilidad. El glicerol, siendo un soluto ideal, es complicado porque la célula lo puede perder rápidamente. Por lo tanto, es el tipo de células que pueden usar el glicerol como un osmolito, necesitan tener membranas que disminuyan el riesgo de pérdida de estas moléculas solubles en agua. Además, uno podría especular, como tú lo hiciste, de que pueden haber otras razones. El glicerol es una molécula, es un metabolito con una gran utilidad con una serie de servicios a diversas rutas metabólicas, entre ellas la biosíntesis de lípidos. Por ejemplo, tú recordabas triglicéridos. Por lo tanto, la célula está ocupando mucho glicerol. Mientras más grande, más compleja es la célula, una célula eucarionte, mucho glicerol está siendo ocupado para la formación de triglicéridos, para la formación de lípidos que van hacia la formación de la membrana celular.
Por lo tanto, aun cuando sería un soluto ideal, genera complicaciones. Y por lo tanto, las bacterias van a ocupar otro tipo de compuesto, como ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores. Ok, y por último, vamos a revisar esta diapositiva y a partir de ella vamos a continuar la clase de la próxima semana, el miércoles de la próxima semana. Ok. Como les decía hace unos minutos atrás, enfrentado a un gráfico como este, yo me voy a los ejes para tratar de entender qué es lo que hay dentro de la figura. Dice contenido de soluto expresado en micromoles por miligramo de proteína. ¿Ok? Es una forma de expresar concentración. Concentración intracelular del soluto versus dos condiciones, eje X. Concentración 0,5 molar cloruro de sodio y concentración 1 molar cloruro de sodio. ¿De quién? De una célula llamada Alobacterium elongata, crecida a ambas concentraciones de sal. Chau, chau. Y crecida en un medio de cultivo determinado que contiene potasio y uno lee el interior, ¿no es cierto? Y dice, los datos reflejan los promedios de al menos 6 réplicas con 2 experimentos independientes. Aquí tenemos una idea del diseño del experimento. Se hicieron 6 réplicas y se hicieron 2 experimentos totalmente aparte uno de ellos, uno del otro. El potasio, el contenido de potasio, está en las columnas abiertas, el glutamato en las columnas llenas, la ectoína en las columnas rayadas. Enfrentado a eso, o sea, considerando eso, yo me voy a los resultados, a las barras. ¿Y qué me dicen? ¿Qué me va a entregar la barra? Una comparación. El mismo organismo enfrentado a dos condiciones de salinidad, 0,5 molar y 1 molar. Y luego viene la interpretación. Y en el paper nosotros leemos la interpretación de los resultados de los autores y analizamos si nos convencieron con la discusión o le encontramos alguna falla, una lectura crítica, tal como ustedes me tienen que estar haciendo escuchando críticamente lo que estoy diciendo yo. Nosotros, enfrentados a la información científica, tenemos que ser críticos. No porque el profesor lo dijo o porque el paper lo dijo, lo voy a aceptar como una verdad. Me tiene que convencer. Ok. ¿Cuál es la posible conclusión a la que llega él o los autores de este trabajo? Potasio, glutamato, ectoína. 3 elementos que utilizan los organismos para controlar la presión osmótica en un ambiente salino. Podría ser, profe, que el único soluto, o sea, de vital importancia dentro de la regulación, de la homorregulación en esta célula sería la ectoína, debido a que los otros dos parámetros o dos solutos quedan constantes a las dos condiciones. Totalmente de acuerdo. Espero que tus compañeros y compañeras nos estén escuchando y que hayan escuchado tu respuesta. Yo estoy diciendo que la encuentro correcta. Alguien podría decir no, pero y agregar algo o simplemente quedarse callado como lo están haciendo ahora. ¿Ya? Como ven ustedes, el grado de interacción con ustedes es mínimo. Y eso puede ser consecuencia de que estamos viviendo una etapa difícil en la formación de ustedes, que es estar haciendo clases por internet. ¿Ya? Pero eso podría quizás hasta ayudar a hablar, porque yo no les estoy viendo la cara y a veces ni siquiera les pregunto el nombre. ¿Ah? Entonces, aprovechen estas oportunidades. Por último, para decir, sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Bastián o como se llame su compañero.
Yo mido las dos condiciones, 0,5 molar y 1 molar, y veo que evidentemente, y más aún considerando las desviaciones estándares, la concentración de potasio intracelular en estas dos condiciones de salinidad son prácticamente idénticas. Es decir, el contenido de potasio intracelular no cambia al cambiar la salinidad. Exactamente igual ocurre con el caso del glutamato, esencialmente idéntico. La célula tiene potasio, la célula tiene glutamato, es un aminoácido, recuerden ustedes, y simplemente la concentración se mantiene. No hay alteraciones. Sin embargo, es clarísimo que de una concentración aproximadamente 0,8 micromoles por miligramo de proteína a una concentración 0,5 molar de sal, la concentración de la ectoína aumenta a prácticamente el doble. Se duplicó hasta 1,6 micromoles por miligramo de proteína de la ectoína. Definitivamente, el mecanismo osmorregulatorio para H. elongata es biosíntesis de ectoína. O, si la ectoína está en el medio ambiente, la ectoína va a ser importada a través de la membrana celular de esta arquea para acumularse en el interior. Ectoína. Ahí está. Se las presento. Regreso. Y aquí viene otro ejemplo, y otro ejemplo, y otro ejemplo, que los vamos a dejar para la próxima sesión. Para terminar, tenemos tareas para la próxima semana. El miércoles 8, a más tardar, me tiene que llegar por correo electrónico el informe número 1, y el día viernes a las 3 de la tarde nos juntamos para una prueba escrita. Las condiciones de la prueba las vamos a ver al momento en que nos reunamos el próximo viernes a las 3 de la tarde, de modo que se encarece la puntualidad a las 3 de la tarde. Es absolutamente necesaria. Mientras tanto, detengo el show, cierro el set de diapos y apago la grabación.